¿Alguna vez te has detenido a pensar quién era realmente Jesús antes de nacer en Belén? Para muchos, la idea de Jesús empieza con su nacimiento en un pesebre, pero la verdad es que su historia comienza mucho antes. Hoy vamos a explorar un aspecto fundamental de la fe cristiana, uno que a menudo pasa desapercibido, pero que puede transformar completamente nuestra comprensión de quién es Jesús. Vamos a descubrir juntos quién era Él antes de entrar en la historia de la humanidad. Si eres de los que siempre ha tenido dudas sobre la existencia de Jesús antes de su encarnación, este video es para ti. Vamos a resolver esas preguntas y, lo más importante, fortalecer tu fe con respuestas claras y profundas. Hoy vamos a hablar de algo que cambiará tu perspectiva sobre la vida, sobre tu fe y sobre la relación personal con Cristo, la preexistencia de Jesús. Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas, dejes un me gusta y compartas este video. Así podremos llegar a más personas que también necesitan entender este gran misterio. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas y debatir sobre este tema fascinante. A lo largo de este video, vamos a desglosar qué significa que Jesús haya existido desde antes de la creación del mundo y cómo eso impacta directamente en nuestra vida diaria como cristianos. Prepárate para profundizar en este tema de una manera clara y accesible, sin perder de vista lo esencial. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, nos referimos a algo muy profundo. No estamos hablando de un Jesús que simplemente vino la vida con su nacimiento en Belén, sino de un Jesús que existió antes de que el mundo fuera creado. Es difícil de comprender, pero es esencial para entender quién es Él realmente. La preexistencia de Cristo significa que Jesús, el Hijo de Dios, no fue creado en el tiempo como nosotros. Él ya estaba con el Padre desde la eternidad. Si volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Aquí, el Verbo se refiere a Jesús. Él estaba allí, al principio, antes de que el universo existiera, y Él era Dios. Este concepto puede sonar extraño al principio, pero si lo pensamos bien, es un aspecto crucial de nuestra fe. Si Jesús solo comenzara a existir en Belén, entonces no sería Dios de la misma manera que el Padre. Jesús, como el Verbo, ha existido desde siempre, compartiendo la gloria con Dios antes de la creación del mundo. Es una verdad que cambia nuestra manera de ver la relación entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:16, también refuerza esta idea, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús no solo fue parte de la creación, Él fue el agente activo a través del cual todas las cosas fueron creadas. Eso es increíble. No estamos hablando de un simple intermediario. Jesús, el mismo que caminó entre nosotros, es el creador del universo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Entender que Jesús existió antes de la creación del mundo nos da una perspectiva mucho más grande de quién es Él. Jesús no es solo un hombre que vino a enseñar y a salvar. Él es el Creador eterno, y su amor por nosotros no tiene principio ni fin. Cuando aceptamos esto, podemos ver cuán profundo es su sacrificio y cuán grande es su poder. Y esto nos lleva a una conclusión poderosa. Si Jesús estuvo allí antes de todo, entonces Él tiene el poder para transformar nuestras vidas hoy. Ahora que sabemos que Jesús existió desde antes de la creación del mundo,
La pregunta que surge es, ¿qué rol tenía Jesús en ese proceso? La respuesta está en la idea de que Jesús no solo fue un espectador de la creación, sino el agente activo detrás de ella. Él fue quien, por medio de su poder, trajo todo a la existencia. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Este versículo es tan claro como poderoso. Jesús no solo estuvo presente al inicio del mundo, sino que fue Él quien, con su voluntad divina, creó todo lo que existe. Desde las estrellas más lejanas hasta el detalle más pequeño de la vida, todo fue creado por medio de Él. ¡Qué increíble! Jesús no es simplemente un hombre que vino a dar un mensaje. Él es el creador que dio origen a todo. Pero, ¿cómo entendemos esto de manera más concreta? Imagínate por un momento cómo era el caos primitivo, cuando el universo aún no existía. La Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2, pero fue cuando Dios habló y dijo, hágase la luz, que comenzó el proceso de creación. Esa palabra, hágase, fue Jesús, el Verbo de Dios. Él fue quien dio orden a la creación, quien separó la luz de las tinieblas, quien formó los cielos, la tierra y todas las criaturas. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada existiría. Lo impresionante de todo esto es que Jesús, siendo el Creador, se hizo humano para salvar a la humanidad. Esta realidad nos muestra cuán grande es el amor de Dios, porque el mismo Creador que formó el universo con su palabra es el que decidió venir al mundo, nacer como un bebé y caminar entre nosotros. Para ponerlo en perspectiva, imagina que tienes en tus manos la creación entera. Puedes controlarlo todo, porque todo depende de ti, pero por amor decides dejar todo ese poder y venir a vivir como uno de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Siendo el creador del universo, se hizo vulnerable, se hizo humano para poder salvarnos. Esa es la profundidad de su sacrificio, y entender su rol en la creación nos ayuda a comprender mejor la magnitud de su amor por nosotros. Cuando comprendemos que Jesús fue quien creó el universo, empezamos a ver cómo su poder no tiene límites. Si Él tiene el poder para crear el universo de la nada, entonces tiene el poder para transformar nuestras vidas. Si podemos confiar en que Él es el Creador que puso todo en orden, podemos confiar en que Él también tiene el control de nuestra vida. Todo lo que existe está bajo su autoridad, y su poder es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y al pensar en esto, nos llega una profunda paz, porque entendemos que el mismo Jesús que creó las estrellas y los planetas es el mismo que se preocupa por nosotros. No estamos solos. Tenemos un Creador que nos ama profundamente, que no solo nos formó, sino que decidió venir a buscarnos. Esto cambia nuestra visión sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si Jesús creó todo, Él puede manejar cualquier situación y podemos descansar en su soberanía. Ahora que entendemos a Jesús como el Creador, surge una pregunta clave. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre antes de que el mundo existiera? Esta relación es mucho más profunda de lo que podemos imaginar y es fundamental para comprender la naturaleza de Dios mismo. En el Evangelio de Juan, Jesús revela la relación única y eterna que tenía con el Padre antes de la creación del mundo. En Juan 17:5, durante su oración sacerdotal, Jesús dice, «Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Este versículo nos da una visión poderosa de la eternidad, de la relación entre el Padre y el Hijo. Antes de que el mundo fuera creado, Jesús ya compartía la gloria de Dios.
y esa gloria no era solo una parte de Él, sino su esencia misma. El Padre y el Hijo estaban perfectamente unidos en amor, en gloria y en propósito, desde antes de que existiera cualquier cosa. Es importante entender que la relación de Jesús con el Padre no es la relación de dos seres separados que llegaron a conocerse en un punto determinado de la historia. Jesús es el Hijo eterno y el Padre es el Padre eterno. No son el Padre y el Hijo en el sentido humano de las palabras, sino que están unidos en una perfecta comunión divina. Esto es lo que llamamos la Trinidad, un solo Dios en tres personas, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta unidad y relación, y han estado juntos desde siempre. En Juan 1:18 leemos que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo es crucial para entender cómo Jesús ha estado con el Padre desde la eternidad. Él es la expresión perfecta de Dios. Todo lo que el Padre es, el Hijo lo refleja. Jesús no vino a hacer algo separado de la voluntad del Padre. Él vino a revelarnos el corazón mismo de Dios. En esta relación profunda, vemos que Jesús es el Hijo obediente. Él y el Padre comparten la misma esencia, la misma gloria, pero el Hijo siempre está sometido al Padre. Aunque son uno, cada uno tiene un rol distinto dentro de la Trinidad. El Hijo se somete al Padre, pero esta sumisión no disminuye su divinidad. Al contrario, resalta la belleza de la unidad y armonía dentro de la naturaleza divina. Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros entender esta relación? Porque nos muestra cuán íntima y perfecta es la unión entre Jesús y el Padre. Esta comunión no es solo una característica de la Trinidad, sino que es la base de nuestra redención. Jesús vino al mundo con un propósito: cumplir la voluntad del Padre y traer a cabo la salvación que había sido planificada desde la eternidad. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo un acto de amor individual, sino un acto de obediencia perfecta hacia el Padre. Este amor y obediencia se extienden hacia nosotros, invitándonos a ser parte de esa misma relación de amor. Si Jesús y el Padre estuvieron siempre juntos, eso significa que el sacrificio de Jesús en la cruz fue completamente voluntario. Jesús no fue enviado de manera aislada, ni como un ser separado de Dios. Él vino como el Hijo amado, obedeciendo al Padre desde el principio, para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos ser reconciliados con Dios. El entender esta relación nos da confianza, porque sabemos que el mismo Jesús que estuvo con el Padre desde antes de la creación es el que ahora intercede por nosotros. Él tiene acceso directo al Padre, y al comprender este vínculo eterno, podemos acercarnos a Dios con la seguridad de que Jesús es nuestro mediador fiel y verdadero. Ahora que hemos explorado la preexistencia de Jesús, su rol en la creación y la relación eterna con el Padre, es crucial entender por qué esta enseñanza es tan importante para nuestra vida cristiana. La preexistencia de Cristo no es solo un concepto teológico interesante, tiene implicaciones profundas y prácticas para nuestra fe cotidiana. Cuando comprendemos quién era Jesús antes de Belén, nuestra vida cristiana toma una nueva dimensión. Primero, conocer la preexistencia de Cristo nos ayuda a comprender la grandeza de su sacrificio. Si Jesús fue el creador del universo, el eterno Verbo de Dios que todo lo hizo y decidió venir a este mundo como un ser humano, esto nos muestra cuán profundo es su amor. Jesús, el ser eterno que estaba en la gloria con el Padre, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Este acto de amor es aún más impactante
cuando entendemos la magnitud de lo que Él dejó atrás, la gloria celestial, la comunión perfecta con el Padre, para venir a este mundo quebrantado y sufrir por nosotros. Este conocimiento nos lleva a una mayor adoración. Cuando vemos a Jesús como el Creador eterno, nuestra adoración a Él no es solo por lo que hizo en la cruz, sino por lo que Él es. El ser divino que estuvo antes de todas las cosas, el que mantiene la creación con su poder. El Evangelio de 1905, Juan, en el capítulo 1, nos dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y si todo fue hecho para Él, eso significa que nuestras vidas también deben ser vividas para Él. Esta comprensión cambia la manera en que vivimos, nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con el mundo. Además, saber que Jesús es eterno y que su amor no tiene principio ni fin, nos da una seguridad increíble. En un mundo lleno de incertidumbre, en el que todo parece cambiar, tener un Salvador eterno que siempre ha existido y que nunca cambiará, es un ancla para nuestra alma. Cuando pasamos por dificultades, problemas o dudas, podemos confiar en que el mismo Jesús que creó el universo está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Su poder es el mismo ayer, hoy y siempre. Otro aspecto importante de entender la preexistencia de Cristo es que nos ayuda a ver el plan de Dios de manera más amplia. La salvación no fue algo que ocurrió por casualidad. No fue un plan de último minuto. La redención fue parte de un plan eterno que comenzó antes de que el mundo existiera. En Efesios 1:4, Pablo nos dice que Él, Dios, nos escogió en el Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta verdad nos recuerda que Dios no improvisó. Él sabía lo que iba a suceder y en su infinito amor ya tenía preparado el plan de salvación a través de Jesucristo. Pero más allá de la seguridad que nos da saber que el plan de salvación está asegurado, la preexistencia de Cristo nos reta a vivir para Él de manera más fiel. Si Él es el Creador eterno, el Salvador que vino a este mundo con un propósito claro, ¿cómo respondemos a su llamado? Entender su preexistencia nos invita a vivir una vida de obediencia y fidelidad, siguiendo su ejemplo de humildad y sacrificio. Él nos dio su vida para salvarnos, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de dar nuestras vidas a Él. La preexistencia de Cristo también transforma nuestra manera de ver las Escrituras. Los evangelios no comienzan en el momento en que Jesús nace en Belén. Cuando entendemos la eternidad de Cristo, las Escrituras toman un significado más profundo. La obra de Jesús comenzó antes de que Él naciera en un pesebre. Ya estaba obrando en la creación, y toda la historia de la redención es un relato continuo de su trabajo en el mundo. Ver a Jesús en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos da una comprensión más rica de la Escritura y de su plan divino para la humanidad. Por último, esta comprensión también fortalece nuestra fe. Si Jesús fue el creador y sustentador del universo, y si Él estuvo con el Padre desde la eternidad, eso significa que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Nada que suceda en nuestra vida está fuera de su dominio. Si Él tiene el poder para crear todo lo que vemos, también tiene el poder para transformar nuestras vidas. Esta certeza nos llena de confianza y esperanza. Comenzar a comprender que Jesús existe desde antes de la creación del mundo tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. Nos desafía a ver nuestra relación con Él desde una perspectiva más profunda, más trascendental. Es fácil pensar en Jesús como solo el Salvador que vino al mundo hace 2000 años. Pero al entender su preexistencia, nos damos cuenta de que Él no es solo un personaje histórico. Él es eterno, y su presencia
abarca toda la historia y toda nuestra vida. Primero, esta verdad nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo. Si Jesús no solo fue un ser humano, sino el Creador eterno, eso cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En Colosenses 3:3, Pablo dice: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Esta afirmación nos muestra que nuestra identidad ya no está definida por lo que vemos en el mundo, sino por nuestra relación con Cristo. Si nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios, eso significa que estamos unidos con Él en una forma que va más allá del tiempo y el espacio. Él, que es eterno, nos ha dado la eternidad, y nuestra vida está firmemente asegurada en Él. Además, entender que Jesús preexistió nos ayuda a ver que nuestra salvación no es algo aislado, algo que simplemente ocurrió por accidente. Fue un plan divino, trazado antes de que el mundo existiera. En 1 Pedro 1, 19, 20 se nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La preexistencia de Cristo nos asegura que nuestra salvación fue parte del plan eterno de Dios. Y esto nos da una paz increíble, porque significa que todo lo que pasa en nuestras vidas está dentro del propósito divino. La preexistencia de Cristo también nos ayuda a entender la profundidad de su sacrificio en la cruz. Cuando pensamos en la cruz, a menudo nos enfocamos en el sufrimiento físico y emocional de Jesús. Pero al comprender que Él es el Creador eterno, que dejó su gloria para venir al mundo y morir por nosotros, vemos el sacrificio desde una nueva luz. No solo era un hombre dispuesto a morir, sino que el mismo ser que creó el universo se entregó por amor a nosotros. Ese amor trasciende cualquier amor humano, es un amor eterno e incondicional. Este entendimiento también debe reflejarse en nuestra vida diaria. Si Jesús es el Creador eterno y si Él vino al mundo por amor a nosotros, eso debería transformarnos. Vivir nuestra fe de manera activa y viva es el resultado natural de comprender su amor eterno. Esto no se trata solo de una religión o de una serie de creencias. Se trata de una relación viva con el Creador del universo, que está con nosotros en cada paso del camino. Su amor no termina con su sacrificio en la cruz, sino que continúa hasta hoy, guiándonos, transformándonos y fortaleciendo nuestra fe. Y cuando enfrentamos pruebas, dificultades o momentos de duda, recordar que Jesús, el mismo que creó el universo, está con nosotros nos da una paz inquebrantable. Él no solo estuvo con nosotros en el pasado, Él está aquí, presente, trabajando en nuestras vidas y su poder nunca cambia. Jesús no es una figura lejana, una figura del pasado. Él es el Jesús eterno que está presente en nuestras vidas en todo momento. Esta comprensión nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante, sin importar las circunstancias que podamos estar enfrentando. Por último, la preexistencia de Cristo nos llama a vivir con propósito. Si Él es el Creador eterno, y todo fue hecho por Él y para Él, entonces nuestras vidas también deben ser vividas para Él. No estamos aquí por casualidad. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, debe reflejar nuestra gratitud por el amor que Jesús nos ha mostrado. La comprensión de la preexistencia de Cristo no es solo una doctrina, es una verdad que debe transformar la manera en que vivimos. Nos desafía a vivir de manera más intencional, con la conciencia de que estamos llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Al vivir con esta perspectiva,
nuestra vida espiritual se vuelve más rica, más profunda y más conectada con el propósito eterno de Dios. El plan de salvación de Dios es mucho más que un acto de intervención en un punto específico de la historia. Desde antes de la fundación del mundo, la salvación de la humanidad fue planeada por el Creador eterno, y Jesús, en su preexistencia, es el centro de este plan divino. Este entendimiento profundiza nuestra apreciación del sacrificio de Cristo, ya que no fue un plan de último minuto, sino una decisión tomada en la eternidad. La Biblia nos habla de cómo la salvación fue un propósito eterno y Jesús siempre ha sido parte de ese plan. En Efesios 1, 4, 5 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el mismo puro afecto de su voluntad. Desde antes de que el universo fuera creado, Dios ya nos tenía en su corazón y había dispuesto que, a través de Jesucristo, la humanidad tendría la oportunidad de ser reconciliada con Él. Este conocimiento es increíblemente alentador porque nos muestra que no somos una casualidad en los planes de Dios. No somos un accidente ni un error. Desde el principio, antes de que existiera el mundo, Dios ya había hecho provisión para nuestra salvación. Y no solo eso, sino que Jesús fue la clave central de este plan. Él no vino por sorpresa. Jesús estaba destinado a ser el Salvador desde la eternidad, y su obra redentora fue algo planeado por Dios para que cada ser humano tuviera la oportunidad de ser reconciliado con Él. Al pensar en este plan eterno de salvación, podemos ver que no es solo una serie de eventos históricos. La venida de Jesús al mundo fue un acto de cumplimiento de la voluntad de Dios, un acto de obediencia perfecta de parte del Hijo, quien, siendo eterno y divino, aceptó tomar forma humana para cumplir con lo que había sido establecido antes de la creación. Jesús no vino a este mundo solo porque era necesario. Vino porque estaba profundamente comprometido con el plan eterno del Padre. Este plan eterno también nos habla de la profundidad del amor de Dios. Dios no improvisó la salvación. Él sabía que la humanidad caería en pecado, y desde ese momento, Él ya había hecho un plan para redimirnos. Esto nos muestra que el amor de Dios no tiene principio ni fin. Cuando vemos que la salvación fue pensada desde la eternidad, podemos ver lo inmenso y profundo que es el amor de Cristo por nosotros. La preexistencia de Cristo también nos da un sentido de seguridad eterna. Si el plan de salvación fue trazado desde antes de la creación, entonces nada que pase en nuestra vida está fuera del control de Dios. El mismo Jesús, que estuvo presente en la creación, que estaba allí antes de que el mundo existiera, es el mismo Jesús que ahora nos sostiene. Él sabe el principio y el fin de todo, y eso nos da la confianza de que su obra de salvación en nuestras vidas está asegurada. Además, el plan de salvación que comenzó en la eternidad nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. Salvación no es solo una obra que comenzó hace 2000 años en la cruz, sino que se extiende hacia el futuro con la promesa de la vida eterna. Si Cristo fue parte del plan de salvación desde la eternidad, entonces podemos confiar en que su promesa de vida eterna es igualmente segura. El mismo Salvador que estuvo presente desde la fundación del mundo es el que nos promete un futuro eterno con Él. Este entendimiento también tiene un impacto en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Saber que Jesús es el centro del plan de salvación, que su obra es parte de un propósito eterno, nos desafía a vivir con una mayor conciencia de su sacrificio. Nuestra vida no es solo una serie de decisiones aleatorias. Cada acción que tomamos,
Cada paso que damos debe reflejar nuestro entendimiento de que estamos involucrados en un plan eterno de Dios. Nos invita a vivir con propósito y a hacer de nuestra vida un testimonio de su gracia y amor eterno. Finalmente, entender la preexistencia de Cristo dentro del plan de salvación nos ayuda a vivir con una mayor paz. Si todo fue planificado desde la eternidad, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito para nuestra vida, y nada en nuestro camino es accidental. Cuando enfrentamos dificultades, cuando nos sentimos perdidos o inseguros, podemos descansar en el hecho de que Jesús, el Salvador eterno, tiene el control absoluto de nuestra vida. Una de las facetas más asombrosas de la preexistencia de Jesús es que Él no solo es el Creador, sino también la revelación completa y definitiva de Dios. En el Evangelio de Juan, el apóstol nos presenta a Jesús como el Verbo eterno. Juan 1:1-3 declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Este concepto de Jesús como el Verbo, o Logos, es central para entender su naturaleza eterna y su función como la máxima revelación de Dios. El término verbo tiene un profundo significado en la tradición judía y en la filosofía griega. En la tradición judía, el verbo representa la palabra poderosa de Dios que crea, mantiene y sostiene el universo. Desde la creación del mundo, Dios ha hablado a través de su palabra. Pero en Jesús, esa palabra se hizo carne. Él es la manifestación visible y viviente de lo que antes solo era expresado en palabras. En el Nuevo Testamento, esta revelación se lleva a su máxima expresión. Jesús es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada que vino a habitar entre nosotros. La preexistencia de Jesús implica que Él no solo vino al mundo como un ser humano más. Jesús, como Verbo eterno, estaba presente en todo momento de la creación. Él no solo fue enviado como un profeta o un mensajero de Dios, sino que Él mismo es la revelación de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, leemos: «Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Aquí se nos muestra que Jesús, siendo eterno, se hizo hombre para revelar de manera plena y perfecta el carácter de Dios. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida espiritual. Al entender que Jesús es la revelación completa de Dios, nos damos cuenta de que en Él podemos conocer al Padre de una manera que nunca antes fue posible. En el Evangelio de Juan, en 14:9, Jesús le dice a Felipe: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Jesús no solo habla de Dios, Él es Dios. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios en su máxima expresión. No necesitamos buscar más revelaciones de Dios en otros lugares, porque en Jesús está la plenitud de la revelación divina. Esta verdad también tiene un impacto directo en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Si Jesús es la revelación completa de Dios, entonces no podemos separarlo de nuestra vida espiritual. No se trata solo de seguir enseñanzas religiosas, sino de seguir a una persona, Jesús, el Verbo eterno, el que vino a revelarnos al Padre. Esto significa que nuestra relación con Dios debe estar centrada en la persona de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nuestra vida cristiana se basa en un encuentro personal con Él, no solo en principios o normas religiosas. Al ver a Jesús como la revelación de Dios, también entendemos que Él es el único medio para tener una relación verdadera y viva con Dios. En otros pasajes de la Biblia se nos dice que nadie viene al Padre sino por Él.
Juan 14:6. Jesús no solo vino a enseñarnos sobre Dios, sino a mostrarnos a Dios en su forma más accesible y personal. Esto implica que nuestra salvación y nuestra vida cristiana están inextricablemente ligadas a nuestra relación con Jesús. El hecho de que Jesús sea el Verbo eterno también significa que Él es el único que puede verdaderamente revelar el corazón de Dios. Muchas veces, las personas intentan entender a Dios a través de sus propias ideas o filosofías. Sin embargo, la única forma verdadera de conocer a Dios es a través de su Hijo, Jesús. Él es el único que puede mostrarnos quién es Dios en su totalidad. Y esto es lo que hace su preexistencia aún más impresionante. No vino a ser un profeta más, no vino a dar simplemente un mensaje. Él mismo es el mensaje de Dios, encarnado en carne y hueso. A través de esta revelación completa de Dios en Jesús, nuestra vida espiritual se enriquece. Ya no vivimos en oscuridad, sino que podemos caminar en luz. La revelación de Dios en Jesús nos da la seguridad de que estamos siguiendo al único que verdaderamente puede guiarnos a la verdad y a la vida eterna. Jesús no es solo un modelo a seguir, sino el único camino hacia el Padre. Al tener una relación personal con Él, estamos siendo guiados a la comunión eterna con Dios. En resumen, la preexistencia de Jesús como el Verbo eterno no es solo un dato teológico, sino que cambia la forma en que vivimos nuestra fe. Al comprender que Jesús es la revelación completa de Dios, nuestra relación con Él se convierte en el centro de nuestra vida cristiana. Él no solo vino a hablar de Dios, Él vino para ser Dios con nosotros, mostrándonos la plenitud del amor divino y abriéndonos el camino hacia una relación eterna con el Padre. La comprensión de la preexistencia de Jesús no es solo una cuestión teológica para debates académicos, tiene implicaciones prácticas y profundas para nuestra vida cotidiana. Al entender quién era Jesús antes de nacer en Belén, nuestra perspectiva sobre la vida, las decisiones y nuestras relaciones cambia de manera radical. Este conocimiento transforma cada aspecto de nuestra existencia y nos lleva a vivir de manera diferente, con un propósito claro y profundo. Primero, saber que Jesús es eterno, que estuvo presente en la creación y que, como el Verbo de Dios, tiene dominio sobre todo, cambia nuestra perspectiva sobre el propósito de nuestra vida. Vivimos en un mundo que constantemente busca respuestas superficiales sobre el propósito de la vida. Sin embargo, al comprender que nuestra vida fue diseñada por el Creador eterno, nuestra existencia adquiere un significado mucho más profundo. No estamos aquí por casualidad, ni estamos simplemente existiendo. Nuestra vida tiene un propósito eterno. Y ese propósito está conectado con el plan de Dios, que comenzó antes de la fundación del mundo. Jesús, como el Creador y la razón de nuestra existencia, es quien nos da ese propósito. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, debe estar alineada con la misión de vivir para Él. Esta comprensión de la preexistencia de Cristo también nos impulsa a vivir con una mayor confianza. Si Jesús es el ser eterno, el Verbo que sostiene toda la creación, entonces Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. No importa cuán incierto sea el futuro, podemos descansar en la certeza de que nuestro Salvador es el mismo que creó todo lo que vemos y sostiene el universo con su poder. Esto nos da paz en medio de la incertidumbre y nos permite vivir con valentía, sabiendo que no estamos solos. Él, el eterno Cristo, está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Además, la preexistencia de Cristo nos enseña a valorar nuestras relaciones y nuestro tiempo de manera diferente. Si Jesús, el Creador eterno, vino al mundo para servirnos,
y dar su vida por nosotros. Eso cambia nuestra forma de ver las relaciones interpersonales. Jesús nos modeló lo que significa amar sacrificialmente y poner a otros antes que a nosotros mismos. Esta es una lección vital para nuestra vida cotidiana, especialmente en un mundo que valora tanto el egoísmo y la autopromoción. Siguiendo el ejemplo de Cristo, somos llamados a amar y servir a los demás, a buscar el bien de los demás antes que el nuestro, y a vivir con humildad y gracia. Esto también tiene implicaciones para cómo manejamos nuestras prioridades. Jesús vino al mundo con un propósito claro: salvar a la humanidad. Si Él, el Creador eterno, pudo enfocarse en este propósito con tanta claridad, nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones superficiales, la preexistencia de Cristo nos recuerda que debemos centrarnos en lo eterno. Nuestro tiempo en este mundo es limitado y cada día es una oportunidad para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de dejarnos llevar por las distracciones de la vida, debemos vivir con una visión clara y un propósito eterno, como lo hizo Jesús. Además, la preexistencia de Jesús también nos reta a vivir con gratitud y adoración. Si Él, el Hijo eterno de Dios, dejó su gloria celestial para venir al mundo, padecer y morir por nosotros, esto nos llama a una respuesta de adoración continua. No solo adoramos a Jesús por lo que hizo en la cruz, sino por quién es Él, el Verbo eterno, el Creador de todo, el que tiene el control de todas las cosas. Su amor por nosotros no tiene principio ni fin, y esa verdad debe generar en nosotros una gratitud profunda y una adoración constante. Vivir con conciencia de su sacrificio y su gloria nos lleva a valorar aún más nuestra relación con Él y a vivir en adoración genuina a lo largo de nuestra vida cotidiana. Otra área en la que la preexistencia de Cristo impacta nuestra vida es en la forma en que enfrentamos las dificultades. Todos enfrentamos momentos difíciles, pruebas y tribulaciones, y a menudo podemos sentirnos desesperados o impotentes. Sin embargo, recordar que el mismo Cristo que creó el universo, que sostiene todas las cosas, está con nosotros, nos da esperanza. Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Él tiene el poder para transformar nuestras situaciones, y podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros, incluso en medio de la adversidad. Esta confianza nos permite enfrentar cualquier dificultad con paz y esperanza, sabiendo que no estamos luchando solos. Finalmente, la preexistencia de Cristo también nos lleva a vivir con una perspectiva eterna. Si Jesús es eterno y nuestra vida está escondida con Él en Dios, entonces todo lo que hacemos en este mundo tiene una trascendencia eterna. Las decisiones que tomamos, cómo amamos a los demás, cómo usamos nuestro tiempo, todo tiene un impacto eterno. No vivimos solo para el presente, sino con la conciencia de que estamos llamados a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Cada acción es una oportunidad para vivir para su gloria, y nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo temporal. En resumen, la preexistencia de Cristo transforma nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Nos da un propósito eterno, una confianza sólida, nos reta a vivir con gratitud y adoración, nos cambia la forma en que nos relacionamos con los demás y nos da esperanza en medio de las dificultades. Al entender quién es Jesús antes de su encarnación, nuestra vida adquiere un nuevo significado y somos llamados a vivir con una perspectiva eterna, como Cristo lo hizo. Al concluir nuestro recorrido sobre la preexistencia de Cristo, es esencial reconocer
que lo que hemos explorado no es solo un concepto teológico complejo, sino una verdad que afecta profundamente cada área de nuestras vidas. La preexistencia de Jesús nos revela una perspectiva sobre su naturaleza divina y eterna, que cambia la manera en que entendemos al Salvador, al mundo y a nuestra propia existencia. La preexistencia de Cristo, entendida correctamente, nos lleva a reconocer que Él no es solo un ser humano que vino a este mundo hace 2000 años, sino el Creador eterno de todo lo que existe. En Jesús, el Verbo eterno, habita toda la plenitud de la divinidad. Este Jesús, que antes de la creación estaba con Dios y era Dios mismo, vino a la tierra con un propósito claro: salvarnos y restaurar nuestra relación con el Padre. Este entendimiento nos llena de asombro y gratitud, porque al comprender la magnitud de su sacrificio, podemos ver cuán profundo fue el amor de Cristo al dejar su gloria para hacerse carne, vivir entre nosotros y morir por nuestra salvación. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido acerca de la preexistencia de Jesús, debemos preguntarnos: ¿cómo responde nuestra vida a esta verdad eterna? Si Jesús es el creador del universo, si Él es el Verbo que dio vida a todas las cosas y vino al mundo por amor a nosotros, entonces nuestra vida no puede ser la misma. Estamos llamados a vivir de manera transformada, conscientes de que nuestra existencia tiene un propósito eterno y un Creador eterno que nos guía y nos sostiene. La preexistencia de Cristo también nos desafía a vivir con una nueva perspectiva sobre el tiempo y la eternidad. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como nos enseña Colosenses 3:3, entonces cada momento de nuestra vida tiene un valor eterno. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, debe estar impregnada de un propósito divino. Vivir con esta conciencia nos invita a aprovechar cada oportunidad para vivir para la gloria de Dios y para reflejar el amor que Él nos ha mostrado. Además, el impacto de la preexistencia de Jesús nos lleva a entender que nuestra salvación no es solo un evento aislado en el tiempo, sino un acto eterno de gracia. Jesús, como parte del plan eterno de Dios, siempre fue el medio para nuestra redención. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, como nos recuerda 1 Pedro 1:19-20. Por lo tanto, nuestra salvación está profundamente arraigada en la eternidad de Dios, en un amor y un plan que precedieron a la creación misma. Esto nos da una seguridad inquebrantable. Si Dios planeó nuestra salvación antes de que el mundo existiera, podemos estar seguros de que todo lo que necesitamos para ser redimidos ya ha sido provisto. Como resultado de esta comprensión, nuestra relación con Cristo debe ser central en nuestras vidas. Él no es solo un modelo a seguir o un líder sabio, sino el Creador eterno que vino a redimirnos. Nuestra fe en Él debe ser más que intelectual, debe ser una relación viviente, una relación que refleja su amor, su sacrificio y su propósito eterno. Cada día debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de aquel que nos amó desde antes de la creación del mundo y que, a través de su muerte y resurrección, nos dio la posibilidad de tener una vida plena y eterna. En este sentido, la preexistencia de Cristo también nos llama a vivir con esperanza y confianza. Si el mismo Cristo, que estaba antes del principio del mundo, está presente en nuestras vidas hoy, entonces no hay nada que temer. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto nos da la seguridad de que su propósito para nosotros nunca se desvanecerá. En cualquier dificultad podemos descansar en el hecho de que el poder eterno de Jesús está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Finalmente, la preexistencia de Jesús nos llama a la adoración. Como el Verbo eterno,
Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra devoción. Él, que estuvo con Dios desde el principio, que creó todas las cosas y que vino al mundo por amor a nosotros, merece ser el centro de nuestra vida. Al conocerle más profundamente, nos encontramos con una verdad que no solo nos transforma en nuestra mente, sino en lo más profundo de nuestro ser, llevándonos a una adoración genuina que fluye desde un entendimiento profundo de su naturaleza divina y de su sacrificio por nosotros. Al final, el legado eterno de la preexistencia de Cristo es una invitación a vivir de manera intencional y transformada. Nos llama a reconocer que somos parte de un plan eterno y a vivir con el propósito de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Al comprender que Jesús es eterno y que vino a salvarnos desde antes de la creación del mundo, nuestra vida adquiere un nuevo significado y nuestra fe se convierte en una respuesta a la grandeza de su amor y de su obra redentora.